¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen y seguimos platicando con ustedes, por supuesto, de todo este proceso electoral que tendrá un punto culminante el próximo 2 de junio, en donde estará en juego la silla del Águila, pero también 9 entidades de nuestro país, entre estas la Ciudad de México, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y, por supuesto, miles de cargos, sobre todo en cabildos locales y alcaldías. Las elecciones más grandes de toda nuestra historia y voy a profundizar sobre este tema con Gabriela Cuevas, a quien por supuesto saludo con muchísimo, pero muchísimo gusto. Gaby, ¿cómo estás? Jesús, encantada de estar contigo y con los usuarios que nos visitan por esta red. Muchas gracias. Los honrados somos nosotros, Gaby. Y caray, la elección más grande de toda nuestra historia, dice el INE, por lo menos en cuestión numérica. ¿Cómo la valoras hasta este momento cuando cada día se acerca más esa fecha en donde tendremos que acudir a votar? Pues mira, sí, el INE nos dice que son más de 20,000 cargos los que elegiremos las y los mexicanos. Yo en particular lo veo con enorme ilusión. Primero porque es un momento histórico para nuestro país, no solo por estos 20,000 cargos, sino porque por primera vez en nuestra historia vamos a elegir a nuestra primera mujer presidenta de la República. Es la primera vez que en tus términos una mujer estará en esa silla presidencial y que sin duda representa no solo, me parece una oportunidad de oro para todas las mujeres mexicanas, también creo que es un paso histórico que abre las puertas a millones de niñas en nuestro país. Oye, este punto, qué bueno que lo tocas de entrada. Durante años se nos dijo México no está preparado para ser gobernado por una mujer, incluso durante las Todavía hasta elecciones. hace meses hay quienes lo Todavía, dicen, ¿eh? todavía sigue gente pronunciándolo a pesar de que es un hecho que así va a ser, ¿no? Pero recuerdo mucho en 2018 cuando estaba la campaña con Andrés Manuel, con Ricardo Anaya, con el caso de José Antonio Meade Curibreña, declaraciones de algunas priistas que decían precisamente eso, que México no era para que fuera gobernado por una mujer. 6 años después, el panorama ha cambiado de una forma drástica en el aspecto positivo, y yo te diría y te preguntaría también, aprovechando tu presencia en este sentido, ¿qué tanto la gestión de López Obrador abre la puerta precisamente a esta posibilidad, o tú crees que ya era algo que se iba a dar precisamente tarde que temprano por la participación directa cada día más constante de las mujeres en situaciones de poder? Caso concreto, Claudia Sheinbaum, que era jefa de gobierno de la Ciudad de México, que es un trampolín regularmente a la contienda por la presidencia. Es un proceso en el que sí, el presidente López Obrador dio un brinco importante, por ejemplo, en términos de presencia de mujeres en su gabinete y en posiciones muy importantes, pero también hay que reconocer lo que hemos avanzado como país en términos de diseño institucional, es decir, y de hecho me ha tocado ser parte de esa historia, Ujú. me siento muy orgullosa de eso. La primera vez que fui diputada en la 58 legislatura fue la primera ocasión en la que se modificó el COFIP, en ese entonces el Código Electoral, para incluir las cuotas de género. Y fue un debate de verdad que hoy sería impresentable. O sea, si hoy oyéramos esas expresiones en tribuna, bueno, nos daríamos de topes contra la pared, ¿no? Había compañeros que decían en ese entonces, yo voto en contra. Oye, ¿por qué votas en contra? Porque yo no quisiera ver a mi esposa en este lugar, ¿no? Así te portas o ese tipo de expresiones, hoy nadie se atrevería, o sería muy difícil verlas en la tribuna de la Cámara de Diputados o del Senado. Pero en esa ocasión hablábamos apenas, no me acuerdo, creo que era el 20% o 30% de las cuotas, 30, si no mal recuerdo. Después vinieron muchos de estos pasos de si hacía, por ejemplo, trampas el Partido Verde poniendo a mujeres, pero luego a los maridos de suplentes para que las mujeres pidan licencia. En fin, hubo todo un proceso, para no alargarnos mucho, pero de cambio legal. ¿Por qué fueron importantes estas cuotas de género? Mira, yo sé que son polémicas, sé que a mucha gente, particularmente a los conservadores, no les gustan, pero yo aquí quiero dejar algo muy claro y es tengamos conciencia de la realidad. Si no hay mecanismos de cambio institucional, el cambio cultural, quién sabe para cuándo llegue. Es decir, si hoy revisamos la presencia de mujeres en los parlamentos del mundo, solamente uno de cada cuatro escaños o curules está ocupado por una mujer.
La ONU calcula que se va a tardar más de un siglo nuestro planeta en tener paridad en los parlamentos de todo el mundo. Yo creo que incluso puede ser todavía más porque hay retrocesos en muchos países. Entonces, si no hacemos estos cambios y lo dejamos a merced y el libre albedrío de los políticos, pues durante milenios no cambió. ¿Por qué cambiaría ahora? Entonces, yo creo que hay un tema importante y también, insisto, reconozcámoslo como mexicanos. Hoy somos el cuarto país del mundo por el número de mujeres en nuestro poder legislativo. Tenemos mucho de qué estar orgullosos y me parece que el siguiente paso sí es consolidar este cambio cultural y, sin lugar a dudas, garantizar para todas las mujeres y para todas las niñas una vida libre de violencia, acoso y discriminación. Hoy la mitad de los feminicidios son perpetrados por personas cercanas a la víctima. Es decir, aquí no estamos hablando de que si el narco y que si el tal, estamos hablando de personas por los que seguramente la víctima tenía algún sentimiento. Es gravísimo porque eso habla de cómo está el corazón misógino de todavía muchos mexicanos a quienes tenemos que concientizar y traerlos a este México del siglo XXI de igualdad entre hombres y mujeres. Oye, Gaby, pero los conservadores dicen que son feministas, que están a favor del matrimonio entre homosexuales, pero que ya cuando les preguntas sobre el aborto ya no le quieren entrar. Pues ahí está Taboada, ahí está la propia Xóchitl Gálvez. ¿Cómo valoras tú eso, ese tipo de declaraciones que ellos hacen? Mira, yo siempre he dicho, y eso fue tema de todas mis campañas, hechos son amores y no buenas razones. El feminismo se nota en las decisiones que vas tomando en tu vida cotidiana, en cómo integras, por ejemplo, tu gabinete, en a quienes estás dando las posiciones más relevantes, a quienes les confías las finanzas o la seguridad o la gobernabilidad de un lugar. Allí es donde se nota en el verdadero empoderamiento de las mujeres, en generar mucho mejores infraestructuras para las mujeres. Por ejemplo, cuando yo fui jefa delegacional en Miguel Hidalgo, me enfoqué muchísimo en las guarderías, que les llaman aquí CENDIs, pero cuando llegué eran como pues pequeños locales peligrosísimos arriba de los mercados, al lado de las instalaciones de gas, una cosa terrible, sin ningún plan didáctico de estudios y sin ningún tipo de plan alimenticio. Es decir, tenían a los niños como guardería guardados y les daban galletas como si fueran periquitos, en lugar de darles las posibilidades de aprovechar esa primera infancia, que es donde más se desarrolla el cerebro de un niño. Bueno, pues yo sí amplié esa red de guarderías y hasta donde veo, nadie ha vuelto a hacer una ampliación de guarderías de esa magnitud, de los CENDIs. O lo mismo sucede con los faros del saber. Xochitl estuvo en Miguel Hidalgo, fue a la colonia Nextitla, prometió un nuevo faro del saber, a la fecha no ha llegado. Entonces, eso es ser feminista. Ser feminista es apoyar a otras mujeres para que puedan desarrollar su potencial. Es dar igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Es priorizar a las mujeres y a las niñas porque históricamente se nos ha dejado atrás en temas de educación, de salud, de derechos de propiedad, de igualdad de ingreso, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, Hay que ver las propuestas de cada quien, pero insisto, también hechos son amores y no buenas razones. Ahí los hechos son los que cuentan. ¿Qué contrastes ves tú, Gaby, de la campaña de Claudia Sheinbaum con la de Xóchitl Gálvez hasta este momento? Mira, la primera es una campaña que creo que refleja mucho la personalidad de las dos candidatas. Tengo, ahí sí debo decirlo, la fortuna de conocer a ambas. De un lado, una Claudia Sheinbaum que tiene experiencia en distintos niveles de gobierno, desde ser secretaria del Medio Ambiente de la ciudad, jefa delegacional en Tlalpan, jefa de gobierno de la Ciudad de México con extraordinarios resultados. Y del lado de Xochitl, pues su experiencia ha sido como jefa delegacional en Miguel Hidalgo y ahora en el Senado. Una Claudia Sheinbaum que es científica, que tiene un doctorado, que ha sido académica reconocida, activista, investigadora, que estuvo en el panel de la ONU, que recibió el Premio Nobel de la Paz. Es una mujer seria, es una mujer muy dedicada, muy profesional. Y del otro lado vemos a una Xochitl Gálvez con muchas ocurrencias, sin duda, pero que a veces raya en lo oportunista, que es ingeniera, pero que prefiere, en lugar de recorrer las colonias de nuestro país,
pues ir a pedir línea a Washington o ir a buscar reuniones de medio pelo en España, que no ha tenido tampoco pues resultados, que digamos, de muy buen gobierno en Miguel Hidalgo, pero tampoco en el Senado. Entonces, yo veo que estas personalidades han permeado también al diseño de las campañas. Una Claudia muy esquemática, muy organizada, muy responsable en la presentación de sus 100 compromisos, diciéndonos al final, oigan, ya me di cuánto costaría todo esto, pero del otro lado, una Xóchitl Gálvez que un día nos anuncia una mega cárcel, otro día su anuncio es que pega un chicle en la silla, otro es que dice que se va a Washington, pero España, pero luego dice que ahí no pidió líneas. Entonces, se ve una campaña mucho más errática y mucho más distante de la gente. ¿Por qué consideras tú fuiste también panista, querida Gaby, te tocó una época complicada cuando fue el tema del desafuero a Andrés Manuel López Obrador? ¿Por qué consideras que caen en este proceso errático la campaña de Xóchitl Gálvez? Alrededor tiene personajes que puede uno pensar como ellos o no, pero que supuestamente tienen cierta experiencia para moverse en este tipo de líderes, y sin embargo terminan con alguien como Max Cortázar, que está señalado directamente de generar la guerra sucia precisamente en ese asiago 2006 en contra de López Obrador. Mira, yo creo que en algún momento lo presenté siendo consejera nacional del PAN. En el 2012, cuando el PAN pierde la presidencia de la República, yo propuse que el PAN hiciera un autoanálisis, un estudio serio, una autocrítica profunda sobre por qué habíamos perdido. Y en primer lugar, sí, veníamos de un gobierno de profundo desgaste, que fue el gobierno de Felipe Calderón, y esta guerra contra el narcotráfico que empieza como un tema de legitimación política, pero al que nunca se le metió ni estudio, ni inteligencia, ni estrategia. Es decir, no es aquí que digamos, oye, hay que defender a las drogas. No. El problema es que, pues como dicen, no te lanzas a la guerra sin fusil y tampoco te lanzas con un general que trabaja para el otro frente, es decir, el general, el que estaba a cargo, el zar contra las drogas de Calderón, fue García Luna, que hoy ya está demostrado que trabajó para el cártel de Sinaloa. Es decir, era la guerra ya no de Calderón, era la guerra del cártel de Sinaloa contra sus enemigos. Entonces ese fue, yo creo que un primer punto de desgaste. Después el PAN también demostró muy poco profesionalismo para sus campañas. Hay que recordar que el eslogan de Josefina era Josefina, diferente. ¿Qué significa eso? Es, me quiero deslindar de Calderón, pero no tengo nada que proponerte, no tengo nada que me identifique. Y pues Josefina diferente se fue al tercer lugar. Y después viene este PAN que pierde toda relación con su militancia, el PAN que deja la democracia interna, el PAN que se vuelve pues bastante dictatorial y donde el presidente del partido en ese momento, Ricardo Anaya, al hacer una alianza con el PRD y con Movimiento Ciudadano, básicamente anula la democracia interna y se autoproclama candidato a la presidencia de la República. Y ahí es cuando yo digo, con permiso, no solo la realidad del país había cambiado profundamente de 2005 al 2018, sino que también el PAN que yo conocí, al PAN al que yo entré fue el PAN de Castillo Peraza, un filósofo, un demócrata, un hombre de lucha, de causas. Y de pronto hay un Ricardo Anaya. Y es cuando se dije, con permiso, compañeros. No me afilié a Morena, eso sí hay que decirlo. Yo no soy militante de ningún partido. Hoy trabajo consultora, no soy servidora pública, no estoy en estas campañas porque tenga un sueldo. Estoy aquí porque creo profundamente que la política no es monopolio de los políticos. Se puede hacer política desde dentro, pero también hoy como participo es como una ciudadana muy convencida del proyecto y de las capacidades, sobre todo, que tienen Claudia Sheinbaum y Clara Brugada. Gaby, ahorita tocaste un punto que ha estado presente en los medios. El México del 2006 y el México del 2024. Te lo pregunto porque hay personajes que repiten en ambos escenarios. Ya mencionábamos a Max Cortázar en el tema de los medios de comunicación, de las campañas sucias, pero es diferente la población que votó en ese 2006 a la población que va a votar en este 2024. ¿Qué tan distantes están esas dos poblaciones votantes? Tienes una pregunta muy interesante y yo creo que no solo hay factores demográficos, sin duda, en términos de edad, en términos de composición en muchos sentidos, pero hoy tenemos un México mucho más informado.
Hoy es un México muy politizado, un México que ya conoce al gobierno de la Cuarta Transformación, al gobierno inmediatamente anterior que fue el del PRI, los dos sexenios anteriores que fueron del PAN, y hay que elegir básicamente entre dos opciones. Una es la del PRIAN, de los gobiernos del 2000 al 2018, donde vemos sí a panistas que hoy van contra su ADN y tienen que hacer campaña por el PRI, o los gobiernos de la Cuarta Transformación, que tienen un importante compromiso social, sí que todavía hay retos en el país, sí no se puede lograr una plena transformación en solo 6 años, pero donde hoy tenemos en Claudia Sheinbaum una candidata que ya ha probado experiencia y que ya ha dado resultados muy importantes en la Ciudad de México. Hoy en la Ciudad de México no solo nos sentimos seguros, el INEGI, una institución independiente, autónoma, así lo ha medido. Hoy la Ciudad de México está mucho mejor que hace 6 años con Miguel Mancera. Sí, claro. Sí, yo recuerdo perfectamente el sexenio de Perdón que te Mancera, interrumpa, pero dicho sea de paso, también Miguel Mancera está ya en este muégano del PRIAN. sí, recuerdo que fue uno de los sexenios en donde incluso el crimen organizado penetró directamente en la Ciudad de México y se da este caso del cártel inmobiliario, ya lo mencionabas en tu anterior pregunta, en tu anterior respuesta, de ese PAN que una cosa era el de Carlos Castillo Peraza, después llega el PAN de Ricardo Anaya y ahora nos topamos con este PAN de Marco Cortés, de Jorge Romero, que a su vez candidatean para la Ciudad de México a alguien como Santiago Taboada, que tiene el cártel inmobiliario detrás de él completamente. Mira, yo creo que aquí también es muy importante que la gente conozca cuál es el PAN de la Ciudad de México que hoy se propone. Yo no salí del PAN enojada con el PAN y eso creo que es importante mencionarlo. Yo hoy sigo teniendo muchos amigos y amigas del PAN. Yo soy una convencida de que no voy primero preguntándole a la gente por quién vota, sino viendo su calidad humana para ver si son mis amigos, si nos tomamos un café, si construimos algún proyecto juntos. Pero el PAN que hoy se queda en la Ciudad de México no es el mejor PAN. No es el PAN de la formación de cuadros, no es el PAN de la preocupación social, sino un PAN que creció a partir de los negocios, principalmente inmobiliarios. Es un PAN de cuates, de cuotas, de repórtale al patrón. Es un PAN que por un lado grita persecución política cuando en realidad tienen fortunas que no pueden explicar. Y ahí están los testimonios de los constructores que fueron extorsionados. Ahí están los vecinos en Benito Juárez que han sido víctimas de todos estos abusos. Así que ahí están las carpetas de investigación, ahí están las determinaciones ya judiciales y pues es importante saberlo. Yo ahí lo que les diría es quien tenga dudas de eso, una vueltecita por Benito Juárez. Revisen cómo ha crecido este boom inmobiliario fuera de la norma. Y del otro lado, que insisto, es una pena que a veces no conozcamos toda la información, pero dado que estamos ya conectados a Internet, les recomendaría que cuando terminen de ver este programa, se metan a buscar las utopías que construyó Clara Brugada en Iztapalapa. Como primero ella, en términos del presupuesto de la alcaldía, generó toda esta red de utopías que van como un muy buen primer ejemplo de lo que significa construir un sistema de cuidados para las mujeres, con espacios desde lavandería, desde la estancia infantil, bueno, hay hasta spa para las mujeres, hay albercas para las terapias de rehabilitación de todas las personas que tienen algún problema, a veces de la columna, a veces en general del sistema óseo, muscular. En fin, hay deportes, salas de conciertos, espacios musicales, clases para la música. Dice siempre Clara Brugada que el reto para ella siempre fue sustituir la nota roja por la nota musical. Y eso se ve claramente en la disminución de los delitos. Es más, dejemos los estereotipos y si quieren no me crean, búsquenlo también ustedes ahorita en su buscador. ¿Cuáles son los indicadores de seguridad en Benito Juárez y en Iztapalapa? Por cada 100,000 habitantes, que es la forma en la que se miden, es decir, los estándares internacionales. Si nos vamos a las mediciones de delitos de alto impacto por cada 100,000 habitantes, está mucho mejor evaluado Iztapalapa
que Benito Juárez, por ejemplo. Entonces, yo los invito a que revisen los hechos, a que revisen la trayectoria, a que no nos dejemos engañar por esta percepción, porque para los conservadores es muy fácil decir, ¿qué prefieres? ¿Vivir como Benito Juárez o vivir como en Iztapalapa? Que revisen la evolución de Iztapalapa con Clara Brugada, que revisen lo que hicieron Claudia y Clara como el cablebús para transformar Iztapalapa y que del otro lado revisen lo que es vivir sin servicios suficientes porque alguien dio permisos para quedarse con una lana o con algunos departamentos. Ahora bien, es mucho más todavía lo que hay que hacer. Hay propuestas que a mí me encantan. Yo quiero aprovechar también para que aquí Adelante. nos estén visitando en las redes sociales, en las páginas web. Estamos subiendo información todo el tiempo sobre las propuestas. Esta semana en especial estamos trabajando sobre las propuestas educativas de ciencia y tecnología. Aquí Claudia, pues, ¿qué podemos decir? Tiene hasta un doctorado. Fue la primera mujer en ser aceptada al doctorado en ingeniería eléctrica, de ese tamaño. Entonces es alguien a quien le importa la educación, la ciencia, la tecnología, que entiende cómo desarrollarlo, que le apuesta por la construcción de universidades en lugar de cárceles de alta seguridad, porque además hay que decirlo, las cárceles de alta seguridad en nuestro país todavía tienen mucho espacio disponible. Entonces, hay mucho que hacer en términos de educación, de ciencia y tecnología. La semana pasada hablamos de la propuesta de seguridad y justicia y también de la República para las mujeres y las niñas. Es difícil en este corto tiempo poder profundizar en las propuestas, pero por favor, revisen la información que estamos subiendo, estén en comunicación con nosotros, acérquense, participen. Yo estoy convencida y hoy lo ejerzo en que la política también se hace desde el espacio de la sociedad civil, desde las empresas, desde nuestros distintos empleos, desde nuestras colonias. No necesitamos ser servidores públicos para trabajar por México. Gaby, finalmente agradeciendo estos minutos, y ahorita lo mencionabas, el conocimiento de la sociedad. ¿Cómo sientes que los medios han tratado precisamente, por un lado a Claudia Sheinbaum, Clara Brugada, y por el otro a Xóchitl Gálvez y Santiago Taboada, cuando hay un grupo de intelectuales, académicos, periodistas que dicen, queremos más espacios para Xóchitl y para Taboada, porque a final de cuentas no nos están tratando igual? Mira, la verdad es que es de risa. O sea, con todo respeto, ese desplegado es de risa. Mira, de entrada, uno de los firmantes, Jorge Castañeda, hasta dijo en una entrevista que cómo no seguían el manualito y hacían toda una guerra sucia y que no importaba si eran mentiras, que así se usaba en otros países. Entonces, alguien que tiene esa apuesta por la guerra sucia, decir que no hay libertades en México, pues es como de risa loca. Vamos a la primera premisa. Igualdad democrática. A ver, que alguien nos diga qué elección municipal o estatal en este sexenio ha sido cantada como fraude. Ninguna. En México hoy estamos seguros de que nuestro voto cuenta. Hoy no estamos ni en el México de los noventas ni de las concertaciones, que aquí los jóvenes van a decir, estos son como del antes de Cristo. Pero la realidad es que en México sí se tenía que defender el voto. Yo empecé haciendo plantones en las carreteras para exigir triunfos hasta en los municipios porque el PRI no robaba las elecciones. Pero hoy para los jóvenes ese no es tema. Hoy ellos tienen un México mucho mejor al que nosotros conocimos. Y en términos de libertad de expresión, prácticamente todos los que firman ese desplegado tienen espacios en medios públicos y privados. Que uno de ellos, uno nada más, se atreva a decir cuando el gobierno les ha tirado línea. Porque todos se escriben en contra del presidente, en contra de Claudia, en contra de la Cuarta Transformación. Que digan quién los ha censurado y que presenten las denuncias, porque eso estaría terrible que alguien censurara. No se vale atacar cuando justamente están disfrutando de la libertad de expresión como nunca antes se había vivido en México. ¿O que ya se les olvidó la manita pesada de Osorio Chong, que levantaba el teléfono y regañaba a los medios o les recortaba el presupuesto? ¿O ya se les olvidó también los tiempos de aquel PRI, donde las concesiones y los permisos solo eran para familiares y para cuates? Hoy México no funciona así. Hoy, además, gracias a la tecnología, tenemos la posibilidad de expresarnos de muchas formas distintas. Entonces, primero que sean responsables, dos, que le bajen tres rayitas al cinismo y tres,
que si tienen quejas, las presenten, que vayan con un juez y que les digan, oye, aquí alguien me está amenazando, me quieren censurar, porque sabemos que no es cierto, insisto. Veamos nada más las declaraciones de Jorge Castañeda, Google de nuevo. Ahí revísenlo, su llamado a la guerra sucia. Gabriela Cuevas, un verdadero placer platicar contigo aquí en nuestra comunidad. Igualmente, muchas gracias por invitarme y estamos a sus órdenes.